Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra. Como les digo cada semana, llevándoles lo que creo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Hoy les traigo un tema que creo que es de los que más nos van a hacer reflexionar. Y yo creo que cada domingo el Señor ha ido poniendo en el corazón ciertos temas, pero el de hoy es muy importante. Y cuando yo lo estaba haciendo, yo sentía en el corazón que este tema es clave para que nosotros entendamos muchísimas cosas acerca del Evangelio, acerca de cómo Dios opera, cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo son el mismo, ¿verdad? Hoy les traigo el tema no malinterpretes la gracia, ¿verdad? No malinterpretemos la gracia. Entonces, para empezar, solo quiero hacer una breve oración para pedirle al Señor pues, que tome control de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Para servirle y que sea pues Él el que lleve la palabra, ¿verdad? Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos de forma virtual, Señor, utilizando las diferentes plataformas y la tecnología para que tu palabra no pare, Señor, sino que siga y que continúe llegando a más y más personas. Señor, te doy gracias porque me permite servirte, te doy gracias porque yo no soy digno, Señor, pero aún así tú me permites poder servirte y poder pues transmitir la palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que el Espíritu Santo sea quien lleve el control de lo que vamos a hablar, sea Él el que pues ponga la disposición en los corazones de cada quien que me escuche, Señor, y que pues ya sabemos que Él es quien es el que opera en el corazón de cada uno, Señor. Te pedimos que esta palabra llegue y no regrese vacía, Señor, que toque el corazón de cada uno, que sean quitadas esas vendas de los ojos, de la mente, de los oídos, Señor, y permitan que el Espíritu Santo pueda traer esa revelación, traer ese discernimiento, esa comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a hablar del tema no malinterpretes la gracia, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, hoy día, pues son muchas las personas que por desconocimiento o por, pues, no sé cómo poderlo catalogar, sino mala intención, pues malinterpretan el don de la gracia de Dios, ¿verdad? Creen que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como se predica y como se dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues que tenemos licencia para pecar y hacer de nuestra vida lo que querramos, ¿verdad? Tener ese libertinaje, buscando complacer nuestros propios placeres en la vida, la carne, y pues cuando ya se acerca el tiempo antes de que muramos, pues nos arrepentimos y somos salvos, ¿verdad? Y la gracia no funciona de esa manera. O sea, pues probablemente pueda que si tú obraste mal durante tu vida y tú pues te arrepientes de todo corazón y en el último aliento pues aceptas al Señor, pues vas a ser salvo. O sea, eso, ahí tenemos el ejemplo del ladrón que fue crucificado junto al Señor, ¿verdad? Pero no, la gracia no se trata de eso, ¿sí? Sino que tenemos que ver un tema más maduro de forma espiritualmente hablando. Entonces, como hemos visto en otras prédicas que yo les he hablado, el pecado entró al mundo por causa del pecado original, lo cual, pues como dice la palabra, trajo muerte, da la consecuencia, además de habernos separado de la presencia del Señor. Los invito, hoy vamos a traer mucho texto bíblico, ¿verdad? Entonces les pido su paciencia y les agradezco el que se mantengan conectados escuchándome, porque creo que hoy tal vez va a ser un poquito largo, no sé la verdad, pero sí que me acompañen con su Biblia y que vayamos pues reflexionando y poniendo atención a esto que estamos
tratando de comunicarles, ¿verdad? De llevarles. Acompáñenme a Romanos 5, versículos del 12 al 21. Como les digo, hoy vamos a leer bastante y pues el Señor así me lo puso en el corazón, ¿verdad? Así que acompáñenme, por favor. Dice Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si es por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Miren lo que nos está diciendo aquí Pablo. Y termino con el último versículo. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Los seres humanos somos imperfectos, mis amados. Estamos orientados al mal. Somos ese producto, ese resultado de ese pecado original. Y no podemos confiar en nosotros mismos como seres humanos porque tendemos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces no podemos confiar el uno en el otro, ¿verdad? Y obviamente, pues somos constantemente, si no por no decir todos los días, pues buscamos y tratamos de complacer nuestra carne, ¿verdad? Entonces esa eterna lucha que les digo yo semana a semana en cada prédica dominical, con la que tenemos que luchar con nosotros mismos y con todo lo que dice Efesios 6:11 en adelante, ¿verdad? Esas huestes, principados, potestades de maldad, ¿verdad? Que reinan en el tema espiritual, ¿verdad? Todos son malos. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Aquí está Jeremías, está siendo muy sabio con estas palabras que el Señor pues, nos permitió que quedaran registradas, y por algo nos las dejó registradas, ¿verdad? Hay registro. Y así que dice que somos malditos, o sea, no somos bendecidos si confiamos en otros hombres. Y tampoco somos bendecidos si hacemos fortaleza en la carne, ¿sí? No Dios, ni no lo espiritual. Y tampoco si nos apartamos nuestra mente, nuestro corazón del Señor. Entonces, nuestra
naturaleza individualista, ¿sí? Porque es biología, es fisiología, obviamente causa del pecado, ¿sí? Tenemos una naturaleza individualista que piensa solo en uno, ¿sí? Nuestra constante búsqueda por saciar esos placeres, esos deleites, esas situaciones que queremos nosotros en nuestra alma, nos aparta de la presencia del Señor, porque los corazones se van enfriando. ¿Qué quiero decir esto? Como dice la palabra, no podemos servir a dos amos. Hay mucha gente lo agarra con el tema del dinero y es válido. Pero también te quiero decir que no puedes servirle al Señor si tú estás sirviéndole a tus propios deleites. Por eso la palabra dice que tenemos que morir a nosotros, así como lo hizo el Señor por nosotros, siendo el justo. Entonces, entre más nos metemos nosotros en querer saciar todas esas situaciones propias del alma, de la carne, más nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque damos chance a que entren muchas cosas, ¿verdad? Incluso que seamos tentados en la carne y nos separemos del Señor. Entonces, en vez de buscar nuestros placeres y nuestros deleites, tenemos que enfocarnos en buscar al Señor y servirle a Él. Entonces, acompáñenme ahora a Romanos 6, versículos del 1 al 14. Como les digo, hoy sí traigo bastante texto. Como les digo, disculpen que sea tanto texto, pero pues yo solo sigo órdenes y que es lo que creo que el Señor puso en el corazón y que es necesario. Van a ver por qué. Romanos 6, versículos del 1 al 14 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Oigan lo que estoy diciendo ahí, pongan atención. Eso lo dice Pablo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que morir nosotros al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el Señor murió por nosotros. Por tanto, dice Pablo, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren lo que dice Pablo acá. La gracia es un tema constante en la Biblia, en la palabra, y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Eso lo encontramos en Juan 1:17. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, o puede ser también usado como bendición o como bondad. O sea, es un favor de Dios hacia nosotros. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente, más fuerte. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado
lo merece. O sea, nuestro pecado merece ser maldecidos, porque estamos haciendo el mal, estamos haciendo lo contrario a Dios, a lo que Él quiere. Pero la gracia lo que hace es lo contrario. Nosotros no somos merecedores de esa bendición. Esta es la bondad que tiene Dios para nosotros, que somos los indignos. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento la gente no podía comunicarse con Dios si no era por medio de un profeta? Pero cuando vino Cristo y murió por nosotros, dijo que Él se iba y que enviaba a uno más para que tuviéramos esa relación con el Señor, para que no estuviéramos solos, que es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo y de la oración nosotros podemos entrar en comunión con el Señor, podemos tener esa relación. Y eso es por gracia, porque no lo merecemos. Dice la palabra que justos no hay ninguno. Así que la gracia comenzó con el pecado original. Comenzó en el jardín del Edén cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Eso lo encuentran en Génesis 3:21. Dios pudo haber matado a los primeros seres humanos en su momento por su desobediencia. Podía haber eliminado a Adán y Eva. Pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando los seres humanos estaban bajo la ley. Dios instituyó sacrificios de sangre. Mucha gente no entiende ese tema de los sacrificios, ¿verdad? Instituyó esos sacrificios de sangre como una forma de expiar el pecado de los hombres, como ese acto que Él hizo cuando pues, sacrificó a ese animalito, al cual le quitó sus pelajes, ¿verdad? Para hacerles vestidos a Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, no fue la sangre de los sacrificios la que limpió a los pecadores, sino fue la gracia de Dios. Hasta que Jesús, el Hijo único, el unigénito, el único justo, el único santo que dio su vida por nosotros, permitió que ese sacrificio de amor tan grande que hizo, pues por medio de esa muerte, de esa crucifixión y todo eso que no debía de haber merecido. Si uno a veces dice, yo no he sido malo, o yo no he hecho tantas cosas malas, o mis pecados no han sido tan malos, ¿por qué merezco tantos problemas y tantas situaciones siendo uno imperfecto? Imagínense Jesús siendo perfecto. Si fue el único obediente, fue el que se fue sin mancha, jamás se manchó. Y Él sufrió todo por causa nuestra, y por causa de Él fuimos nosotros justificados delante de Dios. Entonces acompáñenme a leer Gálatas 2, versículos del 15 al 21, y esto se llama justificados por la fe. Gálatas 2, 15 al 21 versículos. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Miren cómo estamos catalogados los gentiles, ¿no? Sin embargo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Del Antiguo Testamento había más de 600 leyes que había que cumplir. Eso es imposible para un ser humano poder cumplirlas, ¿no? No estoy diciendo que no estén vigentes, ¿sí? No estoy diciendo que los 10 mandamientos no estén vigentes. O sea, claro, no hay que matar, no hay que robar, no hay que meterse con la mujer del otro, ¿verdad? No hay que mentir, etcétera, ¿verdad? Hay que seguirlos al pie de la letra, ¿verdad? Pero cuesta a nosotros como seres humanos. Entonces, obviamente el Señor nos conoce y por eso fue que dijo, los seres humanos no van a poder solos, hasta que mejor mando a mi hijo a que haga el sacrificio y pues entren en otra etapa, otra temporada, ¿verdad? Que es la gracia, ¿verdad? Entonces sigo leyendo, mis amados, dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores,
Miren la pregunta que hace aquí Pablo en Gálatas. Miren esta pregunta, dice: ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Vuelvo a leer. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? La respuesta de Pablo es: de ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley ya morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Miren lo que está diciendo acá. O sea, la muerte de Cristo nos trajo la gracia y eso abolió la ley. ¿Sí? Tampoco quiere decir de que por eso nosotros tenemos el derecho de hacer lo que querramos y nos plazca. No. Dios es el promotor de la gracia y de Él fluye la gracia. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. ¿Sí? Muchas veces se confunden, no es lo mismo. La misericordia retiene un castigo que nosotros merecemos por causa del pecado. Por eso dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, porque todos los días pecamos. Entonces la misericordia retiene ese castigo que debería de caer sobre nosotros por ser pecadores y estar pecando. La gracia otorga una bendición que no merecemos por su infinito amor hacia nosotros de parte de Dios. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, que fue perfecto, en nuestro lugar, que somos imperfectos. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia hasta sus enemigos. El Señor nos ofrece perdón, reconciliación, consuelo, vida en abundancia, prosperidad, un lugar en el cielo para que estemos junto a Él algún día, y muchas cosas más que nosotros podemos encontrar en la palabra. Pero eso es cuando nosotros aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en el sacrificio que Él hizo. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro Señor, y agradecerle ese sacrificio de amor que hizo por nosotros, porque no lo merecemos. No hay nada para poder pagarle al Señor ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que fue por amor. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecemos, o sea, a nosotros. No sé si me van entendiendo. Acompáñame a leer Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Se llama este tema por gracia por medio de la fe. Miren, hoy estamos llenos de Pablo. Pero es el que más habló de la gracia. Dice, acompáñame a leer, mis amados. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí está hablando de la gracia. O sea, recuérdense que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Que dice que estábamos ya muertos por esos delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Está hablando de Cristo. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es que tú cometas esos delitos, que tú cometas esos pecados, que tú estés haciendo el mal. Aquí lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Lean, por eso les digo que lean conmigo. Conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu, o sea, está hablando del diablo, del enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que si tú no obedeces, aquí te está diciendo que espíritu está operando. No lo estoy diciendo yo, ni me quiero ir tampoco por la línea que ya, sí, que todos son demonios. Estoy leyendo lo que escribió Pablo en Efesios. Y aquí lo está diciendo claramente. ¿Sí? Que si tú estás pecando, que si tú estás haciendo lo contrario a lo que el Señor quiere, estamos muertos por el pecado, por esos delitos y pecados. Que andamos en base a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Pero si tú mueres a eso, el Señor, o sea, Jesucristo, nos da vida y nos hace salir de eso. Sigamos leyendo. Entonces regreso, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que cuando tú aceptas al Señor, tienes que luchar contra todas estas cosas que te estoy diciendo, luchar contra ti mismo, que es lo que yo digo, ¿verdad? Los deseos de la carne, de la mente, esas pasiones, ¿verdad?, de la carne. Tratar de dominarnos a nosotros, como decía el mismo David, alma mía, sujétate, ¿verdad? El mismo Pablo decía, a veces hago cosas que no quiero hacerlas, no sé por qué. Entonces es una eterna batalla contra nosotros mismos, como hacen los demás. Aquí lo está diciendo Pablo. Sigamos leyendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Aquí nos está diciendo claramente. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como le digo, yo creo que hay ciertos versículos que uno lee que realmente no es necesario ni siquiera hacer un análisis, ¿verdad? Son tan claros que ahí está, pues. Sí, yo no sé por qué hay tantas discusiones acerca de ciertas cosas. Ahí está claro. Pero si no está claro, sigamos leyendo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea que la gracia es un don. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creadores en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero lamentablemente Adán y Eva pecaron. Entonces aquí venimos. Entonces cuando el Señor regrese y pues todo lo que saben ustedes que está en Apocalipsis, ¿verdad?, que se tiene que cumplir, y seamos llevados nuevamente al Señor, pues vamos a terminar de cumplir esas cosas buenas que el Señor preparó de antemano, que estamos pasando ahorita. Entonces el Señor nos conoce a la perfección. Él sabe que los seres humanos nos vanagloriamos por cualquier cosa. El Señor lo sabe. Él conoce mejor que nadie nuestro corazón, nuestra mente. Y por eso no podemos ser salvos por nuestras propias obras, sino dependemos del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque somos imperfectos, necesitamos a Dios que es perfecto. Acompáñenme a leer Romanos 3, versículos del 21 al 31. Como les dije, hoy sí traigo bastante palabra, pero como les digo, yo solo estoy tratando de seguir órdenes, ¿verdad? Lo que yo creo que el Señor puso en el corazón, y espero que sea de bendición para ustedes. Se llama la justicia de Dios por la fe. Otra vez Pablo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción,
nada más tienes que creer, es lo que te está diciendo aquí. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos pecamos y muy probablemente vamos a pecar. Todos en cuanto pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, sea justo ninguno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tienen fe en Jesús. Miren lo que está diciendo acá. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Dice. No, sino por la ley de la fe. O sea que la fe es una ley. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí nos está diciendo claro, por medio de la fe. Entonces dice, para terminar este pasaje que te estoy leyendo, dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Por eso te decía, la ley no está abolida. Obviamente es difícil seguir esas 600 cosas, ¿verdad? Y no somos judíos, somos gentiles. Nosotros somos, pues llegamos al Señor gracias a la misericordia, a su amor, a la gracia y obviamente por la fe en Cristo Jesús. Pero tenemos que cumplir, tenemos que tratar de hacer lo más correcto posible en lo que a nosotros respecte y obviamente pedirle al Señor que Él haga lo imposible, porque humanamente nosotros no vamos a poder. La palabra de Dios dice que justo no hay ninguno. Todos los seres humanos hemos pecado, como les he dicho, pecamos y probablemente vamos a pecar nuevamente. Pero por eso mismo, la misericordia y la gracia de Dios nos permiten ser justificados gratuitamente. No lo merecemos, porque no lo merecemos. Fue el sacrificio de amor más grande que ha existido, que fue la muerte de Jesús en la cruz, la que nos permite tener gratuitamente esa bendición. ¿Sí? Acompáñenme a Romanos. Seguimos leyendo qué dice Pablo. Esclavos de la justicia se llama. Romanos 6, capítulo 6, versículos del 15 al 23. Ya vamos a terminar, mis amados. Entonces, ¿qué dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Miren lo que está, cómo empezó. A mí me gustaba cómo empezaba Pablo, porque era confrontativo. Te hace reflexionar. ¿Pecaremos entonces porque estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, está diciendo aquí, ¿tenemos permiso de pecar porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Es lo que está diciendo aquí Pablo. La respuesta es, dice, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Miren lo que está diciendo acá. O eres esclavo del mal o eres esclavo de Dios, la de la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Recapitulo. O eres esclavo del diablo, del enemigo, o eres siervo.
Ya no eres esclavo. Hace un ratito te dije esclavo, pero para que lo entiendan mejor, no eres esclavo. Dios te da libertad. Entonces ya no eres del pecado y del mal, si eres esclavo. Y te vas a ir al lago de fuego y vas a seguir siendo esclavizado. Del otro lado, Dios te quita la esclavitud, te vuelve libre y te permite servirle, ser siervo. ¿Sí? Aquí lo está diciendo, siervo de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de vuestra carne. Somos débiles ante la carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Lo que les he dicho, ¿verdad? El pecado, seguir las cosas almáticas, seguir la carne, seguir las pasiones, las deleites, seguir al enemigo, al final el resultado va a ser la muerte. Sigo leyendo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Por eso dice la palabra que delante del Señor nosotros somos llamados santos, aunque no seamos, ¿verdad? O sea, no lo merecemos tampoco. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis amados, si seguimos pecando, la paga será la muerte, como está escrito acá. Pero Dios nos hace libres del pecado y nos da vida eterna por su amor, por su misericordia y su gracia. Miren lo que dice Tito. Tito en el capítulo 2, versículo del 11 al 14. Ya vamos a terminar, mis amados. Tito 2, del versículo 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, Él murió por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué lo está diciendo Tito? Mis amados hermanos, nuestros deseos mundanos, el pecado solamente nos aleja de la presencia del Señor y nos lleva en picada hacia una muerte eterna segura. Así que, mis amados, ¿sí? Me despido con estas palabras que dejó escritas Pedro y que deseo de verdad de todo corazón que el Espíritu Santo permita que se hagan rema en sus corazones, en cada uno de ustedes, ¿sí? De los que están escuchando ahorita en vivo, los que van a escuchar el video, y por favor compartan para que podamos llegar a más, ¿sí? Yo le pido de verdad al Espíritu Santo que permita que todo esto que les he hablado, que todo esto que estoy diciendo, que como le digo, creo que es lo que el Señor puso en mi corazón, se convierta en rema en sus vidas, para que sea de bendición. Me despido con esto que dice Pedro en dos versículos distintos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí está diciendo que por más que nosotros querramos estar metidos en el Señor, que muchos estamos luchando por eso, dice que estemos en guardia, porque podemos ser arrastrados
por otros hombres libertinos. ¿Sí? La televisión, otras personas, otras influencias malas te pueden hacer caer. Es lo que te está diciendo ahí. Entonces, estar en guardia y tratemos nosotros de crecer en gracia y en el conocimiento del Señor, meternos en la palabra, leer más. Y me despido con el último, y con esto ya los dejo tranquilos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Con esto me despido. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué nos está diciendo aquí Pedro en este último versículo? ¿Sí? Que tenemos que ser hijos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes por ser ignorantes. Yo hoy te acabo de hablar muchísimo de la gracia y te hablé de tantos textos que no sé si te quedaste mareado, pero era importante justificarte todo con la palabra del Señor para que ya no puedas ser ignorante, porque ahora ya escuchaste, ya conoces y ya sabes acerca de qué pasa cuando estamos pecando y estamos haciendo las cosas contrarias a Dios. Así que mis amados, me despido. Solo quiero hacer este llamado antes de terminar. Si tú sentiste en tu corazón y quieres entregarle tu vida a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, solo repite conmigo estas palabras. Ya viste que es por gracia. No tienes que hacer nada porque no es por obras. Te lo acabo de leer justificado en la palabra. ¿Sí? Vas a ser justificado por ese acto que hizo el Señor hace más de 2000 años, por esa muerte. Solo repite conmigo: Señor mío, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias porque ese sacrificio de amor tan grande, ese amor que tú tienes hacia mí, me permite ahora tener vida eterna aunque no la merezca, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Yo, Señor, te acepto y te reconozco como mi único Salvador y te doy gracias porque hoy queda escrito mi nombre en el libro de la vida. Te prometo, Señor, que voy a luchar con todo lo que yo pueda, Señor, de mi ser, para luchar en contra de mí mismo, Señor, esas pasiones, esos sentimientos carnales, Señor, que me pueden alejar de ti. Voy a luchar también, Señor, con oración y pidiéndote, Señor, y acercándome a ti con tu palabra para luchar en contra de todas esas huestes espirituales de maldad, Señor. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame a no salirme de ti, Señor, de que siempre esté yo junto a ti, Señor. Te invito a que pases a vivir en mí y que tú tomes el control de mi vida. Amén. Y mis amados, si tú ya alguna vez pues hiciste esta oración y tú ya conociste al Señor, lo recibiste y por una razón u otra pues el pecado nuevamente te alejó y te sientes indigno, te sientes puro, sientes que no mereces estar cerca del Señor o estás peleando con Él por alguna cosa que Él no tiene la culpa, te invito a que reflexiones, a que todo esto que te acabo de decir, espero y le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón y te abra el entendimiento. Y al terminar esto, vayas tú a tu habitación, cierres la puerta, te hinques y te pongas a cuentas con el Señor, que te arrepientes y que trates de cambiar tu vida. ¿Sí? Como dice aquí la palabra que te acabo de leer en Pedro, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Tú ya no eres ignorante, tú ya conoces del Señor, ya lo aceptaste. ¿Sí? Así que ponte a cuentas y regresa. No hay nada mejor que servirle. Y no te estoy diciendo que se te van a acabar los problemas, no. Pero sabemos a dónde vamos, seguro, cuando esta vida se acabe. Así que, mis amados, ponte a cuentas. Y todos los que seguimos luchando, que seguimos, pues yo no estoy diciendo que seamos perfectos, porque no. Porque somos imperfectos, somos pecadores, nos equivocamos, pero seguimos luchando en contra de nosotros mismos y en contra de todas esas cosas espirituales de maldad que hay.
Sigámonos metiendo en el Señor, sigamos fortaleciéndonos, sigamos pidiéndole al Padre que Él sea el que batalle. Porque dice la palabra que Él va delante de nosotros y pelea nuestras batallas, pero tenemos que dejarlo hacer. Sigamos metiéndonos en el Señor y fortaleciéndonos para seguir aguantando y seguir creciendo en el Espíritu. Para que nosotros podamos cumplir con ese último párrafo, esas últimas 2 líneas de ese párrafo, de ese versículo que te leí para culminar, dice. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces es una eterna lucha. Sigamos luchando, sigamos metiéndonos en el Señor. Así que mis amados, me despido, le pido al Señor que te bendiga. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús, le pido al Señor que te bendiga. Bendiga tu entrada, tu salida, bendiga tu familia, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Bendiga tu trabajo, si no tienes trabajo, que abra las puertas sobrenaturales, las ventanas de los cielos, y que en esta pandemia, en esta situación difícil que estamos viviendo, te permita experimentar su poder y que veas que esta puerta se abre, que es del Señor. Consigas empleo, y si no tienes empleo, si no tienes, lo que tienes es un negocio, que el Señor te ayude a vender, a fortalecerte, que puedas seguir adelante, que puedas experimentar esos cielos abiertos de bendición, que no te haga falta nada. Bendigo tu alacena, bendigo tu salud en el nombre de Jesús. Así que mis amados, nos vemos la próxima semana. Acuérdense que seguimos orando los martes, y ahí está el número para que nos puedan enviar sus peticiones de oración. Con todo gusto las vamos a estar recibiendo, vamos a estar orando por ustedes. Miércoles nos vemos nuevamente en Sustentados, y el próximo domingo con otra palabra que no sé qué querrá el Señor que hablemos. Así que fue un gusto para mí, mis amados, haber estado con ustedes. Tengan un domingo bendecido. Cuídense mucho, bendiciones, mis amados, y nos vemos la próxima semana.